Estaba pensando hoy en el trabajo. Ahora vengo saliendo de mi trabajo y estaba pensando que yo tengo 1 hora al día que la mayoría de las personas desperdicia, igualito que yo, que la estaba desperdiciando, y es básicamente esta hora que uno tiene que manejar de su trabajo. Por ejemplo, yo tengo que manejar media hora todas las mañanas desde mi casa hacia mi trabajo, y después en la tarde tengo que manejar lo mismo, esa media hora para atrás. Básicamente estamos hablando de 1 hora al día, la cual uno puede emplearla en algo más productivo. Y estaba pensando eso, que muchísimas personas se entretienen por ahí, tienen que manejar media hora, 45 minutos, y al final gastan todo ese tiempo por gusto. Entonces yo me estaba preguntando hoy, wow, ¿cómo yo puedo esa hora aprovecharla? Estamos hablando, mi gente, de que sería 1 hora diaria, 5 horas a la semana, 20 horas al mes y 365 horas al año. O sea, 1 hora diaria que uno está malgastando pudiendo hacer millones de cosas. Como por ejemplo, en mi caso, yo que tengo un canal de YouTube, crear contenido, hablar de mi vida, de lo que me pasa, ¿me entiendes? De lo que quiero construir, de hacia dónde estoy yendo, hacia dónde tengo la mirada, cuáles son mis planes. Yo sé que mi canal es sobre finanzas personales, así empezó mi canal, pero estoy pensando en no solamente quedarme con ese nicho, porque ese nicho es muy amplio. Estoy pensando en documentar mi vida personal, ¿me entiendes? En documentar mi vida laboral, mis planes, lo siguiente que quiero hacer en la vida, el por qué creé un canal de YouTube. Quiero crear un contenido más orgánico que conecte más con la persona, en vez de dar consejos generales sobre finanzas personales, que hay muchísimo contenido allá afuera hablando sobre finanzas personales. Sí, claro, mi canal empezó sobre eso, pero quiero redirigirlo un poco más. Entonces, estaba pensando hoy en el trabajo, ¿cómo puedo aprovechar esa media hora o esa hora en general, tanto la media hora de por la mañana como la media hora de por la tarde, en algo más productivo? Y me vino a la mente eso, ¿por qué no crear contenido? ¿Por qué no hablar sobre las cosas, ¿me entiendes?, que yo quiero hablar, ¿me entiendes?, sobre los temas que me apasionan. Otra manera de aprovecharlo puede ser estudiando sobre lo que te apasione, ¿me entiendes? En mi caso, a mí me gusta mucho las inversiones, las finanzas personales. ¿Por qué no ir podcast sobre eso, ¿me entiendes? Aprender alguna habilidad nueva sobre, por ejemplo, ventas, que es una de las habilidades que más en demanda está y que te puede abrir muchísimas puertas, ¿me entiendes? Ver video o escuchar audiobooks sobre ventas. En fin, se puede aprovechar tanto el tiempo que la mayoría de las personas lo desperdician oyendo música, hablando por teléfono. Ojo, nada malo con que tú tengas un día exhausto en tu trabajo y tú quieras relajarte un poco y tú vayas escuchando una buena música que te relaje. Nada malo sobre eso. Pero yo pienso que, en mi opinión personal, si tú no estás contento con la vida que tú estás llevando, tú deberías básicamente emplearla en algo mejor. Para muchas personas, ¿me entiendes?, le satisface más escuchar, consumir contenido. A mí, en lo personal, un día me di cuenta que es bueno consumir, pero también tú tienes que crear, tú tienes que tratar de crear tu propia marca, porque si no, tú tienes que, aparte de consumir, tú tienes que convertirte también en creador, porque hay muchísima oportunidad allá afuera. YouTube está ofreciendo muchísimas oportunidades a muchísimas personas que están haciendo las cosas bien, están ganando muchísimo dinero y están construyendo algo para ellos. No tienen que estar en un trabajo de 9 a 5 toda su vida esclavizado, trabajándole a otra persona. Por eso es que hoy en el trabajo estaba pensando y dije, ¿por qué no aprovechar ese tiempo que tengo libre y crear contenido? ¿Entiendes? Crear contenido orgánico que conecte más con las personas que están allá afuera. Yo llevo más de 12 años trabajando en la industria de manufacturing, específicamente en máquinas CNC, ¿me entiendes? Y ahora llevo 6 años en esta compañía trabajando como press setup man, o sea, básicamente trabajando con máquinas, con maquinarias,
Tengo muchísima experiencia, pero no me veo a mí durante muchos años haciendo ese tipo de trabajo. No lo pagan mal, tengo que reconocer que no lo pagan mal, pero yo en lo personal aspiro siempre a cosas mejores, aspiro a superarme, ¿me entiendes? A convertirme en tratar de convertirme en mi mejor versión cada día que me levanto. Entonces, ¿por qué, aparte de mantener ese trabajo, no empezar a crear contenido, a ver qué pasa, ¿me entiendes? Siempre podemos aportarle algún valor a cualquier persona. Entonces decidí, a partir de ahora, esa hora que pierdo, no siempre se puede crear contenido, pero aprovecharla más. Vuelvo y te repito, lo puedes hacer creando contenido para tus redes sociales, no tiene que ser solamente YouTube. También lo puedes aprovechar estudiando sobre el tema que te apasione. Si estás pasando algún curso para aprender alguna habilidad, aprovechar esa hora y estudiar lo más que pueda. Si eres financieramente una persona que no tienes los conocimientos necesarios, quieres salir de las deudas, quieres aprender a invertir, pues ese puede ser un tiempo perfecto, ¿me entiendes? También puedes meditar sobre tus metas, ¿me entiendes? Crear un plan. Por ejemplo, si tienes una meta a corto plazo, puedes aprovechar ese tiempo que estás tranquilo en tu carro, no estás con la familia. Si tienes hijos, no estás con tus hijos molestándote, no tienes nadie que te esté molestando, es tú, tu carro y el tráfico. Siempre, mi gente, atendiendo el tráfico, siempre con cuidado, pero lo puedes aprovechar también para enfocarte en tus metas, para planear cuál va a ser tu próximo step, tu próximo paso. Eso es súper importante. Entonces, muchísimas personas desperdician ese tiempo en nada, hablando por teléfono con personas, muchas veces con personas que no le aportan nada, porque está bien si tú vas a hablar, por ejemplo, con tu pareja, con algún familiar allegado que tiene que decirle algo, ok, está bien, eso tiene valor también en tu vida, pero, vuelvo y te repito, si tuviste un día que estás bien cansado, bien estresado, con mucho estrés, te sientes que los niveles de estrés y de cortisol los tienes altos, está bien, es válido que tú escuches una música que te relaje, que vayas en tu carro tranquilo, chilling, ok, está bien, pero no siempre malgastar ese tiempo tan valioso. Vuelvo y te repito, te saqué la cuenta y es básicamente para muchísimas personas mínimo son 20, 25 minutos, media hora, porque por lo menos en el país donde yo vivo, Estados Unidos, imagino que en Europa y en otra parte de América Latina sea lo mismo, todo queda lejos. Entonces mínimo tú te vas a estar trasladando de tu casa a tu trabajo, mínimo unos 25, media hora. Hay personas que hasta más, 40 minutos, 45 minutos, una hora. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo? No te digo que te pongas a leer porque tienes que atender el tráfico, pero tienes que buscar la manera de ser más productivo sin, por supuesto, desatender el tráfico, desatender lo que estás haciendo, porque manejar necesita también concentración y necesita los 5 sentidos o los 6 sentidos. Personas que dicen que las mujeres tienen 6, que los hombres tienen 5. Bueno, si eres hombre, tus 5 sentidos al tráfico, pero a la vez puedes buscar cosas que en vez de malgastar esas horas, puedes ser más productivo. La inteligencia artificial puede ser tu gran aliado. Puede ser un asistente que te vaya instruyendo y te vaya guiando de cómo aprovechar esas horas que tú tienes al día libre. Ya no te digo ya las personas que llegan a su casa y se ponen a mirar televisión por horas y horas. No. Si tú no estás en donde tú quieres estar financieramente, laboralmente, incluso personalmente, con tu pareja, con tu familia, tienes que tratar de mejorar todo lo más que puedas en todos los ámbitos de tu vida. No puede ser que si tú estás atrás en alguna esfera de tu vida, tú estés malgastando el tiempo. El tiempo es lo más preciado que uno tiene, es el activo más preciado que uno tiene. Dicen que el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Porque si tú pierdes $10,000, $20,000, tú lo puedes recuperar. Hay manera, si tú pones tu cerebro a trabajar, hay manera de tú recuperarlo. Pero si tú tienes 50 años, no puedes virar a tus 30 ni a tus 20, porque ya ese tiempo se fue y ya no hay de otra. Por eso es que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Si no estás contento con tu trabajo, por ejemplo, puedes aprovechar y aplicar para otros trabajos que te paguen más.
o aprender una habilidad nueva que te permita mejorar de trabajo, que es lo que yo estoy haciendo. Hoy te repito, no es que esté ganando mal, pero quiero ganar más, porque me considero una persona ambiciosa, pero ambiciosa en lo positivo, no ambiciosa en lo negativo, ambiciosa en querer salir de mi zona de confort, en el querer mejorar, en el querer aprender más, en el querer ganar más para tener una mejor vida y para darle una mejor vida a mi familia. Entonces, si tú no estás donde tú quieres estar, tú no puedes, en mi opinión personal, malgastar tu tiempo. Y ese tiempo es uno de los que las personas más desperdician, y es un asesino silencioso que te está robando tu vida. Vuelvo y te repito, son 365 horas al año. Con esas 365 horas tú pudieras levantar un imperio, ¿me entiendes? Entonces, básicamente de eso quería hablarle hoy, del tiempo que uno pierde manejando hacia su trabajo. Yo en lo personal lo voy a dedicar a construir algo para mí, a construir mi propia marca, porque vuelvo y te repito, estoy cansado de trabajar para otra persona. Me gustaría tener éxito en YouTube, entonces lo voy a aprovechar en eso, creando contenido. Tú lo puedes aprovechar de la manera que más te convenga, siempre y cuando se alinee con la meta que tú tienes. Vuelvo y te repito, ya sea encontrar un trabajo mejor, ya sea mejorar en tu finanza, mejorar en tu relación de pareja, aprender alguna nueva habilidad, todo es válido. Simplemente tienes que aprovechar el tiempo mejor. Y ese es un tiempo silencioso que nadie nos devuelve para atrás, y que solemos los seres humanos, la mayoría de las personas, me he dado cuenta que lo suelen desperdiciar en cosas que no lo tienen que desperdiciar, como pueden ser oír música, oír cosas random, video, estar dándole a ese TikTok y a ese Instagram como loco por horas y horas. No, trata de ponerte al día con tus finanzas personales, trata de aprender cómo funciona el crédito, cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan los ahorros, las diferentes cuentas de retiro que hay, como 41K, Roth IRA, 43B, HSA. Todo eso trata de mejorar, trata de aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo. Si llegaste hasta aquí, déjame un me gusta, suscríbete al canal, que es súper importante. Comenta en la parte de abajo si estás de acuerdo conmigo o no, de que es súper importante aprovechar el tiempo, y de que el tiempo no vira para atrás y es tu mejor aliado y tu mayor activo. No hay nada que valga más que el tiempo. Por eso yo en lo personal quiero comprar mi tiempo para atrás, para poder disfrutar y hacer las cosas que me apetezcan sin tener que ir a un trabajo y rendirle cuenta a nadie. Eso es súper importante, que aproveches el tiempo y que ponga manos a la obra. Sin más, entonces nos estaremos viendo en un próximo video. Dale.